Capítulo primero. El juego de las sombras en la frontera. El ungido y la nubecita fueron transportados a un escenario oscuro, un Tokio paralelo donde las calles estaban vacías. Las luces de neón parpadeaban como ecos de pensamientos humanos. Allí observaron a tres jóvenes confundidos, envueltos en cargas energéticas. El padre les susurró: observen, hijos, este es el plano donde los arcontes se divierten con las mentes atrapadas. En las sombras aparecieron guardianes, Serabiel de los portales, Malachim de las pruebas y Cenifa, la centinela del cristal. Ellos guiaban a los muchachos hacia un juego mortal. Cada paso era una prueba de miedo, cada decisión, un eco del alma. Capítulo segundo. El laberinto de cristal y Cenifa. El escenario cambió, los muros se transformaron en espejos infinitos, un laberinto de cristal donde cada reflejo mostraba los temores humanos. El ungido y la nubecita observaron desde lo alto como Cenifa, la guardiana de los cristales, tejía ilusiones para atrapar las voluntades. Los jóvenes corrían, perseguidos por sus propios reflejos deformados. Una voz resonaba en cada esquina: ¿quién eres cuando no hay salida? El padre habló: este es el juego del espejo interior, donde los arcontes prueban la fortaleza de la mente. No todos logran escapar, pero quienes despiertan, hallan la verdad del ser. Cenifa se alzó, majestuosa y terrible, mitad luz y mitad sombra. Ella no era enemiga, sino guardiana de la superación. El ungido se inclinó hacia la nubecita y susurró: es aquí donde los hombres descubren que su enemigo verdadero habita en su propio reflejo. Capítulo tercero. La puerta de los arcontes. El aire se tornó denso. Tras escapar del laberinto de cristal, los jóvenes llegaron a un espacio aún más oscuro, un umbral gigantesco, forjado en hierro vivo y rodeado de símbolos en llamas. Era la puerta de los arcontes. El ungido y la nubecita observaban desde un plano superior. La nubecita, con voz maternal, murmuró: Padre, ¿por qué permites que el dolor se convierta en juego? Y el padre respondió como un eco que vibraba en los muros ardientes: Hija, el miedo es un fuego. Puede consumir, pero también puede iluminar. Aquí los arcontes no crean el dolor, lo usan, lo moldean, para poner a prueba la fortaleza humana. Observen, porque cada sombra es un reflejo de su propia mente. Del umbral emergieron tres figuras titánicas, guardianes de la puerta: Sariel el arconte del tiempo perdido, con cadenas que se arrastraban como relojes oxidados. Onirax el arconte de las voces, un ente con 1000 rostros que repetían las dudas más crueles. Belatar el arconte de las ruinas, un coloso que llevaba sobre su espalda ciudades destruidas. Los jóvenes, temblando, sintieron el peso de sus culpas y recuerdos arrastrándolos al abismo. Uno de ellos cayó de rodillas, viendo a su madre gritar en silencio desde los muros ardientes. Otro, paralizado, escuchaba a Onirax repetir: nunca fuiste suficiente, nunca escaparás. El ungido inclinó la cabeza, compasivo. Su mirada ardía como un faro entre las sombras. La nubecita extendió su luz azulada, queriendo intervenir, pero el padre detuvo su impulso: aún no. Deben elegir entre la desesperación o la valentía. Nadie cruza esta puerta si no enfrenta lo que lleva dentro. El suelo comenzó a quebrarse. Las piedras se abrían como bocas hambrientas y de ellas surgían manos negras que intentaban arrastrar a los jóvenes hacia abajo. Los gritos resonaban como un coro perdido en la eternidad. De pronto, una chispa de fe se encendió en el corazón del más débil. Recordó una sonrisa, un instante de amor. La imagen se convirtió en llama y esa llama, en espada. Con un grito, atravesó las sombras que lo rodeaban. Los arcontes se estremecieron. Las cadenas de Sariel se rompieron, las voces de Onirax callaron por un instante, y Belatar tambaleó bajo el peso de sus ruinas. El padre habló entonces: así es como se abren las puertas, no con fuerza externa, sino con el despertar interior. El hombre que recuerda quién es, se convierte en luz, y la luz ninguna sombra puede sostenerla. El ungido y la nubecita miraron como la puerta de los arcontes se entreabría, revelando un pasillo infinito de fuego y cristal. El verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo cuarto. El teatro de las ilusiones. El pasillo de fuego y cristal se abrió como un túnel vivo, arrastrando a los jóvenes hacia un inmenso anfiteatro. El lugar parecía no tener fin, gradas de sombra se extendían hasta la eternidad y en el centro, un escenario iluminado por antorchas negras que no daban calor, solo un resplandor espectral. El ungido y la nubecita aparecieron en lo alto, en un palco invisible. Desde allí contemplaban lo que estaba por suceder. El padre habló con voz resonante: hijos, han cruzado la puerta, pero ahora enfrentarán el velo más sutil, la ilusión. Aquí los arcontes se visten de artistas y muestran las mentiras más seductoras. Solo quien discierne la verdad podrá avanzar. Los jóvenes fueron empujados suavemente al escenario. Las cortinas se abrieron y comenzó la primera obra. Uno de ellos vio a su madre abrazándolo, pero en sus brazos se convertía en cenizas. Otro contempló un banquete glorioso donde todos lo aclamaban, pero al beber el vino, se transformaba en sangre. El tercero miró a la mujer que amaba,
pero su rostro se desfiguraba en una máscara de burla. Desde las gradas, los arcontes aplaudían y reían. Entre ellos destacaba **Taírous **, el maestro de ilusiones, vestido como un bufón coronado. Cada gesto suyo multiplicaba espejismos, risas que se volvían gritos, música que se convertía en lamentos. Nubecita, con voz compasiva, susurró al ungido: ellos creen lo que ven, amado. Si se rinden a estas visiones, quedarán atrapados en el teatro eterno. El ungido, con mirada firme, respondió: las sombras no pueden sostenerse si recuerdan quiénes son, pero nadie puede romper la ilusión por ellos. Deben elegir ver más allá del escenario. De pronto, aparecieron las **angelines del recuerdo luces delicadas con alas de cristal. Se movían entre las gradas, susurrando a los jóvenes: recuerda, nada de esto es real. Tú eres más que tus miedos, Pero los arcontes intentaban ahogar sus voces con un estruendo de tambores. El primero de los jóvenes, cegado por el dolor, corrió hacia el abrazo de su madre en cenizas. Cayó, atrapado en un espejo que lo encerró como un insecto en ámbar. El segundo casi se entregaba al banquete de gloria, pero al escuchar la voz de una angelina, rompió la copa y gritó: esto no soy yo. Entonces la ilusión se quebró en 1000 fragmentos de vidrio. El tercero luchaba entre el amor y el horror, y en su duda, el bufón Taírous lo rodeaba de espejos que multiplicaban su angustia. El padre habló de nuevo: la ilusión es el último disfraz del miedo. No siempre vence quien resiste con fuerza, sino quien elige la verdad aunque duela, porque la verdad es la única espada que no puede romperse. El teatro tembló. Los espejos comenzaron a resquebrajarse, las cortinas ardieron y el escenario se retorció como un ser vivo. Los jóvenes entendieron que el teatro no era un lugar, sino la proyección de su propia mente, y que el enemigo más peligroso no eran los arcontes, sino el engaño que surgía desde dentro. En ese momento, el ungido se inclinó hacia la nubecita y dijo: el camino hacia la libertad siempre pasa por el desengaño. Solo al ver la ilusión como ilusión, el alma puede caminar hacia la luz verdadera. El capítulo cerró con el teatro derrumbándose en una tormenta de espejos rotos y risas apagadas, mientras una puerta aún más profunda se abría ante ellos. Capítulo 7. El Señor de las Máscaras. El juego de identidades y la alianza de luz. El ungido y la nubecita atravesaron el umbral del reino de los espejismos, solo para descubrir que no era el final, sino la antesala a un desafío mayor. Allí, en un escenario que parecía un teatro infinito, surgió una figura envuelta en sombras: el Señor de las Máscaras. Su rostro cambiaba con cada parpadeo. A veces parecía un niño, otras veces un anciano, luego un aliado o un enemigo. Ninguna forma permanecía más de unos segundos. Aquella entidad era un titiritero de la psique humana, experto en robar identidades y manipular recuerdos. La voz del padre resonó en los planos: observen, hijos míos, cómo la mente humana se confunde cuando no reconoce su verdadero rostro. Allí donde reina la duda, los arcontes siembran su carnaval de engaños. Los jóvenes atrapados en ese reino se miraban al espejo y ya no se reconocían. Veían rostros falsos, cargados de miedo y desconfianza. Algunos gritaban, otros reían de manera histérica, perdiendo la noción de quiénes eran en verdad. El Señor de las Máscaras extendió su mano y el aire se llenó de carcajadas huecas. Una marea de máscaras flotantes rodeó a los prisioneros, adhiriéndose a sus rostros para devorarlos desde dentro. La escena era aterradora, un circo oscuro de identidades robadas. Pero no todo estaba perdido. Desde lo alto, una luz comenzó a descender como un cántico. Eran las angelines, protectoras de la pureza y la memoria sagrada. Lideradas por Cenifa y Oriel, desplegaron alas radiantes que cortaron el velo de las ilusiones. Recordad quiénes sois, proclamó Cenifa, su voz como una trompeta celestial que atravesaba las máscaras. Cada palabra arrancaba una careta y liberaba un rostro, devolviendo claridad a los jóvenes. La batalla se tornó teatral, como un drama cósmico. Las máscaras gritaban al romperse, el Señor de las Máscaras cambiaba de forma con furia, y las angelines danzaban en círculos de luz para contrarrestar el caos. La nubecita murmuró al ungido: mira cómo el miedo alimenta las máscaras, y cómo el recuerdo del amor las disuelve. Aquí se revela la llave del corazón humano: reconocer su verdadera identidad en la luz del Padre. Finalmente, el Señor de las Máscaras, debilitado, lanzó un último rugido y se desvaneció entre los velos del teatro oscuro, jurando regresar. El silencio que quedó era profundo, como si el escenario hubiera esperado aquel desenlace desde el inicio de los tiempos. El ungido guardó silencio y cerró los ojos. La voz del Padre resonó una vez más: el que tiene oídos para oír, que oiga. La identidad verdadera no se roba ni se disfraza. Permanezcan en mi luz y ninguna máscara podrá poseerlos. Capítulo 6. El reino de los espejismos. El portal de fuego azul se abrió con un rugido que desgarró el aire. Los jóvenes, aún cansados del jardín envenenado,
dieron un paso adelante y fueron envueltos por una luz cegadora. Cuando recuperaron la vista, se hallaron en un reino hecho de reflejos. El suelo era cristal líquido, los muros se extendían como espejos infinitos, y el cielo era un mosaico de memorias vivas que cambiaban sin cesar. El ungido y la nubecita los observaban desde un trono de luz suspendido sobre la escena. El Padre habló, y su voz reverberó en cada superficie: este es el reino de los espejismos. Aquí no hay verdugos externos, solo los recuerdos y deseos que cada alma carga. Los arcontes se alimentan de la nostalgia y de lo que el hombre cree haber perdido. Frente a cada joven apareció un espejismo distinto. El primero vio a su familia riendo en una cena cálida, un hogar que había perdido. El segundo contempló su niñez, libre y sin cargas, un tiempo que nunca volvería. El tercero se miró a sí mismo convertido en un hombre poderoso, temido y adorado por todos. Las imágenes eran tan vívidas que casi podían tocarlas, pero cada vez que se acercaban, las figuras se transformaban en sombras de humo y se disolvían con una risa cruel. De entre los espejos surgió **Eritron **, el arconte de los recuerdos corruptos, un ser de cuerpo fragmentado en 1000 trozos de cristal que nunca terminaban de unirse. Con voz áspera, dijo: todo lo que desean está aquí, pero nunca podrán retenerlo. Los recuerdos son cadenas más fuertes que cualquier hierro. Las angelines del recuerdo descendieron, intentando advertirles: no persigan el pasado, no se pierdan en el deseo de lo que fue o lo que podría ser. Pero los espejismos eran dulces y dolorosos a la vez, irresistibles como un canto de sirena. El ungido alzó la voz: Padre, ¿cómo podrán liberarse de aquello que aman? Y el Padre respondió: el recuerdo es como agua en las manos. Si lo aprietan, se escapa. Si lo aceptan como río, fluye y no los encadena. Solo quien aprende a soltar puede caminar en libertad. El primer joven lloró al ver la imagen de su familia desvanecerse, pero en lugar de correr tras ellos, se arrodilló y dijo: gracias por lo que viví, ahora sigo adelante. La visión se disipó y un rayo de luz lo rodeó. El segundo rompió en gritos, tratando de retener la imagen de su infancia, pero al final, exhausto, dejó que la ilusión se disolviera. La tercera figura, en cambio, se perdió en su espejismo de poder. Sonrió con soberbia mientras los cristales lo atrapaban como barrotes relucientes. El ungido miró con tristeza y le dijo a la nubecita: no todos despiertan al mismo tiempo. Algunos deben aprender más hondo en la caída. El reino de los espejismos comenzó a temblar. Los espejos se quebraban, revelando un túnel oscuro al fondo, un corredor que parecía tragarse la misma luz. El Padre pronunció entonces: el que suelta el espejismo, encuentra la verdad. El que lo abraza, se encadena al reflejo eterno. El viaje continúa, pero la prueba del desapego apenas comienza. El capítulo cerró con dos jóvenes caminando hacia el túnel oscuro, mientras el tercero quedaba prisionero en la prisión de cristal, perdido en su propia ambición. Capítulo 7. El Señor de las Máscaras. El juego de identidades y la alianza de luz. El ungido y la nubecita atravesaron el umbral del reino de los espejismos, solo para descubrir que no era el final, sino la antesala a un desafío mayor. Allí, en un escenario que parecía un teatro infinito, surgió una figura envuelta en sombras: el Señor de las Máscaras. Su rostro cambiaba con cada parpadeo. A veces parecía un niño, otras veces un anciano, luego un aliado o un enemigo. Ninguna forma permanecía más de unos segundos. Aquella entidad era un titiritero de la psique humana, experto en robar identidades y manipular recuerdos. La voz del Padre resonó en los planos: observen, hijos míos, cómo la mente humana se confunde cuando no reconoce su verdadero rostro. Allí donde reina la duda, los arcontes siembran su carnaval de engaños. Los jóvenes atrapados en ese reino se miraban al espejo y ya no se reconocían. Veían rostros falsos, cargados de miedo y desconfianza. Algunos gritaban, otros reían de manera histérica, perdiendo la noción de quiénes eran en verdad. El Señor de las Máscaras extendió su mano y el aire se llenó de carcajadas huecas. Una marea de máscaras flotantes rodeó a los prisioneros, adhiriéndose a sus rostros para devorarlos desde dentro. La escena era aterradora, un circo oscuro de identidades robadas. Pero no todo estaba perdido. Desde lo alto, una luz comenzó a descender como un cántico. Eran las angelines, protectoras de la pureza y la memoria sagrada. Lideradas por Cenifa y Oriel, desplegaron alas radiantes que cortaron el velo de las ilusiones. Recordad quiénes sois, proclamó Cenifa, su voz como una trompeta celestial que atravesaba las máscaras. Cada palabra arrancaba una careta y liberaba un rostro, devolviendo claridad a los jóvenes. La batalla se tornó teatral, como un drama cósmico. Las máscaras gritaban al romperse, el Señor de las Máscaras cambiaba de forma con furia, y las angelines danzaban en círculos de luz para contrarrestar el caos. La nubecita murmuró al ungido: mira cómo el miedo alimenta las máscaras, y cómo el recuerdo del amor las disuelve. Aquí se revela la llave del corazón humano: reconocer su verdadera identidad en la luz del Padre.
Finalmente, el señor de las máscaras, debilitado, lanzó un último rugido y se desvaneció entre los velos del teatro oscuro, jurando regresar. El silencio que quedó era profundo, como si el escenario hubiera esperado aquel desenlace desde el inicio de los tiempos. El ungido guardó silencio y cerró los ojos. La voz del Padre resonó una vez más: el que tiene oídos para oír, que oiga. La identidad verdadera no se roba ni se disfraza. Permanezcan en mi luz y ninguna máscara podrá poseerlos. Capítulo 8. El templo de las memorias, los espejos de la identidad y los guardianes ambiguos. El camino tras la derrota del señor de las máscaras llevó al ungido y a la novecita a una grieta luminosa en medio de la pinambre. Allí, un pasillo de piedra se desplegaba hacia lo profundo de los planos psíquicos. No era un pasillo cualquiera, sino la antesala de un templo prohibido, el templo de las memorias. El aire estaba impregnado de incienso invisible y voces apagadas, como cantos olvidados que intentaban resurgir. El ungido reconoció el eco: eran memorias humanas, atrapadas en espejos antiguos que aguardaban en las salas del templo. Observen con cuidado, dijo la voz del Padre, grave y solemne. Aquí la humanidad guarda lo que teme recordar y lo que ansía recuperar. Los arcontes y las angelines se disputan este lugar, porque en él se revela la verdad de cada alma. Al entrar, los viajeros vieron hileras de espejos cristalinos. Cada superficie reflejaba no el cuerpo físico, sino recuerdos, culpas, esperanzas, heridas. Algunos mostraban escenas de infancia, otros batallas internas, otros los sueños jamás cumplidos. Era como caminar dentro de la mente colectiva de la humanidad. De pronto, aparecieron figuras al borde de la pinambre. Eran guardianes. Sus rostros parecían angelinos, de alas blancas y semblante sereno, pero sus ojos brillaban con un fulgor extraño, demasiado frío, demasiado calculado. ¿Eran protectores o impostores? La nubecita susurró: aquí el peligro no es la oscuridad evidente, sino la luz disfrazada. Debemos discernir. Uno de los guardianes se adelantó, presentándose como Azarel custodio de los espejos. Su voz era dulce, pero detrás se percibía un eco metálico. Nadie puede llevarse la memoria sin enfrentarse a ella. Cada alma que cruce este templo debe mirarse en el espejo de su origen. Los jóvenes atrapados fueron conducidos ante los espejos. Algunos lloraban al ver sus recuerdos ocultos, otros caían de rodillas, aplastados por la vergüenza. Unos pocos sonrieron al reencontrarse con la chispa de amor que habían olvidado. El ungido se acercó a un espejo y lo tocó. El cristal vibró, mostrando una danza de sombras y luces, rostros de la humanidad luchando entre la máscara y la esencia, entre el olvido y la memoria. La nubecita extendió su mano y el cristal se iluminó con claridad, revelando lo verdadero. Pero de entre los guardianes, una figura oscura se reveló. Morbane el impostor, un arconte disfrazado de custodio. Con una risa gutural, comenzó a deformar los espejos, convirtiendo las memorias en pesadillas. Las paredes del templo temblaron, los cantos se tornaron gritos. Fue entonces cuando las auténticas angelines aparecieron. Zenija y Oriel descendieron en círculos de fuego blanco, rompiendo la ilusión de los guardianes falsos. Sus espadas de luz atravesaron la niebla, restaurando la claridad en los espejos. Que cada humano recuerde en la verdad, no en la distorsión, proclamó Zenija, y las memorias comenzaron a brillar, sanando a los prisioneros, devolviéndoles la visión de quienes eran en esencia. El ungido, con voz solemne, concluyó: el verdadero rostro no se encuentra en el miedo ni en la culpa, sino en la chispa eterna del Padre. Aquí, en el templo, hemos visto que la memoria puede ser prisión o liberación. La nubecita añadió: y cada alma debe decidir cuál camino tomar. Con esas palabras, el templo vibró una última vez. El eco de miles de memorias se fundió en un silencio profundo, como un océano en calma que aguardaba la próxima tormenta. Capítulo 9. El abismo del olvido. Caída en las profundidades del no recuerdo. Cuando las memorias comenzaron a revelarse en el templo, no todos los humanos pudieron soportar la visión. Algunos, al contemplar sus culpas más hondas y las heridas no sanades, eligieron cerrar sus ojos y renunciar. Y en ese acto de rechazo, los espejos se abrieron como grietas, arrastrándolos hacia un vacío insondable, el abismo del olvido. El ungido y la nubecita fueron testigos de cómo esas almas caían como estrellas apagadas, descendiendo hacia un plano más oscuro que el anterior. Sin pensarlo, se lanzaron tras ellas, guiados por la voz del Padre: donde mis hijos caen, allí debéis llevar mi luz. El descenso fue interminable. El aire se volvió denso y frío, las voces de los caídos resonaban como lamentos multiplicados, pidiendo silencio y al mismo tiempo ayuda. Finalmente, el suelo del abismo se desplegó como un mar negro, sin reflejo ni horizonte. En este reino no había espejos, solo sombras líquidas que absorbían todo recuerdo. Cada paso era como hundirse en arenas movedizas de olvido, donde las memorias se borraban al contacto. Los jóvenes atrapados vagaban sin nombre, sin rostro, con miradas vacías. El ungido intentó hablarles, pero sus palabras eran devoradas por el vacío.
La nubecita percibió la trampa, aquí no se puede hablar con sonido, aquí solo se recuerda con la llama del corazón. A lo lejos, emergieron nuevas entidades. Eran los custodios del olvido figuras esqueléticas de ojos huecos, que ofrecían paz a los humanos a cambio de renunciar a toda memoria. Dejad que el vacío os consuma, susurraban con voces melódicas. Aquí no hay dolor, porque aquí no hay nada. Pero aquella promesa era un engaño. Las almas que aceptaban se convertían en sombras inmóviles, estatuas de ceniza que adornaban el abismo, despojadas para siempre de su esencia. Fue entonces cuando aparecieron las angelines Cenifa y Oriel, extendiendo hilos de luz que buscaban rescatar a los caídos. Pero la resistencia era feroz, los custodios alzaron murallas de niebla oscura, impidiendo que los hilos alcanzaran a las almas atrapadas. El ungido se arrodilló en medio de la nada y cerró los ojos. De su pecho surgió un resplandor silencioso, una luz sin palabra, que comenzó a despertar recuerdos en las almas más cercanas. Pequeñas llamas se encendieron en medio del vacío, como luciérnagas que se negaban a extinguirse. La nubecita, unida a él, expandió aquella vibración en ondas que atravesaron el abismo. Cada onda rompía capas de olvido, devolviendo un nombre, un rostro, una risa olvidada. Algunos humanos comenzaron a llorar al recordar quiénes eran, y esas lágrimas encendieron aún más la luz. El abismo del olvido rugió con furia, como si fuera un ser vivo herido. Los custodios retrocedieron, deshechos por la memoria restaurada. Las estatuas de ceniza comenzaron a resquebrajarse, liberando destellos de almas que aún podían regresar. El padre habló desde lo alto, con voz retumbante, el recuerdo verdadero es más fuerte que el vacío. Nadie está perdido mientras aún brille una chispa en el corazón. El ungido y la nubecita, rodeados de las angelines, guiaron a los rescatados hacia un puente. Capítulo 10. El laberinto del tiempo. El dominio de los arcontes sobrepasado, presente y futuro. El puente de luz que emergió en el abismo del olvido llevó al ungido, la nubecita y las almas rescatadas hacia un plano aún más enigmático. Era un espacio suspendido donde el cielo parecía un reloj roto, con engranajes gigantescos que giraban en direcciones opuestas y arenas que fluían hacia arriba y hacia abajo a la vez. Habían entrado al laberinto del tiempo. El aire vibraba con un zumbido metálico. Cada paso que daban resonaba en múltiples ecos, como si hubieran ocurrido ya antes o estuvieran aún por ocurrir. Los jóvenes prisioneros comenzaron a confundirse, algunos juraban recordar haber vivido esos momentos, otros aseguraban que eran visiones del futuro. La voz del padre resonó solemne, aquí los arcontes manipulan la percepción del tiempo. Así siembran desesperanza, haciendo creer que lo perdido nunca se recupera o que lo porvenir está condenado. Observen con discernimiento. De entre los engranajes emergieron los señores del tiempo arcontes de rostros múltiples, cada uno mostrando una edad distinta. Un mismo ser era niño, adulto y anciano al mismo tiempo, y sus voces se superponían en un coro desconcertante. Nada tiene sentido. Todo lo que fuiste y serás es polvo que se repite. Los jóvenes, atrapados, comenzaron a perder la noción de quiénes eran. Algunos retrocedían a memorias de infancia y se acurrucaban como niños asustados, otros se adelantaban a su vejez, doblándose bajo el peso de cuerpos imaginarios. El presente se deshacía entre sus manos. La nubecita susurró, si aceptan esta ilusión, quedarán atrapados en un ciclo eterno, sin poder despertar. El ungido alzó sus manos y un silencio poderoso descendió. No intentó luchar contra el tiempo, sino abrazar el instante. El ahora es eterno en el Padre, proclamó. Su voz atravesó el laberinto como un rayo, uniendo los fragmentos dispersos del presente. Las angelines Cenifa y Oriel desplegaron círculos de fuego blanco que rompieron los relojes falsos, liberando a los jóvenes de las cadenas ilusorias. Cada chispa de fuego ardía como un latido que recordaba, tú eres aquí y ahora. Los señores del tiempo gritaron furiosos, intentando encadenar al ungido en visiones de su propio pasado y futuro, la cruz, la traición, las multitudes, la resurrección. Pero él permaneció inmóvil, su mirada fija en la luz interior. Nada me ata, porque soy en el Padre, dijo. El laberinto comenzó a colapsar. Los engranajes se detuvieron, la arena se disolvió en un mar de claridad, y los ecos se fundieron en un solo canto sereno. Los arcontes se desvanecieron en un torbellino de horas rotas. La voz del Padre resonó como un trueno final, el tiempo es un río en mis manos. Quien me reconoce, no teme al ayer ni al mañana, vive en mi eternidad. El ungido y la nubecita, guiando a los rescatados, avanzaron por un nuevo portal que surgió entre los restos del laberinto.
El viaje no terminaba, al otro lado aguardaba un reino donde no solo el tiempo, sino también la realidad misma sería puesta a prueba. Capítulo 11. El reino de las fragmentaciones, sueños ilusorios y realidades múltiples. Al atravesar el portal que se abrió tras el colapso del laberinto del tiempo, el ungido y la nubecita fueron recibidos por un escenario desconcertante. Cada paso los llevaba a un paisaje distinto, un bosque en ruinas, un palacio brillante, una ciudad en guerra, un desierto infinito. Todo coexistía y se deshacía como espejismos superpuestos. Habían ingresado al reino de las fragmentaciones, donde los arcontes tejían sueños ilusorios para atrapar a cada alma en su propia realidad distorsionada. Los jóvenes prisioneros comenzaron a dispersarse, cada uno atrapado en un mundo que reflejaba sus deseos o miedos más profundos. Unos fueron coronados como reyes en palacios ilusorios, otros quedaron atrapados en la infancia, jugando con figuras que nunca existieron, algunos vagaban por laberintos de dolor, repitiendo traumas sin fin. Cada fragmento era una prisión disfrazada de verdad. La voz del padre resonó en los planos: mirad cómo el corazón humano, dividido entre deseos y temores, se convierte en presa fácil de la ilusión. Aquí los arcontes disfrutan del espectáculo de almas perdidas en realidades falsas. El ungido observó y comprendió que no podía romper cada ilusión por la fuerza. Si lo hacía, las almas se resistirían, aferradas a sus sueños. Fue entonces cuando la nubecita habló: debemos entrar en sus fragmentos, no para destruirlos, sino para sembrar en ellos la semilla de la verdad. Guiados por esta certeza, el ungido y la nubecita comenzaron a caminar entre los mundos fragmentados. En el palacio de un falso rey, el ungido se inclinó y le dijo: no eres esclavo de una corona ilusoria. Tu verdadera realeza está en el amor que das. La ilusión se quebró, y el joven despertó. En la prisión de un niño eterno, la nubecita se acercó con ternura: crees que aquí estás seguro, pero tu fuerza está en crecer. Recuerda, el Padre camina contigo en cada etapa. El niño lloró, y el fragmento se deshizo en luz. Pero los arcontes, al ver que sus ilusiones se resquebrajaban, liberaron a sus siervos, los tejedores de sueños sombras que cosían realidades falsas con hilos de niebla. Saltaron sobre las almas liberadas, intentando devolverlas al engaño. Fue entonces cuando las angelines Enifa y Oriel aparecieron, empuñando espadas de fuego que cortaban los hilos de niebla. Despertad, hijos del Padre, proclamaron, y con cada corte liberaban un nuevo fragmento. La batalla era extraña, como luchar dentro de sueños múltiples. El ungido proclamó: la verdad es una, aunque las ilusiones sean muchas. Y su voz hizo que los mundos fragmentados comenzaran a fundirse en un solo resplandor. Las ilusiones se disolvieron, los tejedores huyeron y los jóvenes liberados comenzaron a recordar su unidad. El reino de las fragmentaciones colapsó como un espejo roto, revelando detrás un horizonte aún más inquietante. El padre habló de nuevo: habéis visto cómo el corazón dividido se convierte en prisión. Ahora debéis avanzar hacia el reino donde la mentira toma forma física, el trono de la falsedad. Capítulo 12. La cámara de los ecos. El ungido y la nubecita, luego de atravesar el reino de las fragmentaciones, se encuentran frente a un umbral oscuro, cubierto por símbolos que vibran en frecuencias desconocidas. El Padre Universal les habla con solemnidad: este es el recinto donde los pensamientos humanos, convertidos en voces, han sido atrapados y distorsionados. Aquí los arcontes se alimentan de la repetición, de las palabras vacías que se transforman en cadenas. Al cruzar, son recibidos por un mar de susurros que parecen salir de las paredes mismas. Miles de voces humanas, repetidas una y otra vez, deformadas hasta convertirse en lamentos. Cada palabra mal dicha, cada mentira, cada grito de dolor no liberado se convierte en un eco que los aprisiona. De entre las sombras aparecen los guardianes de la resonancia, figuras alargadas de rostro sin boca, pero cuyo pecho vibra como una caja de resonancia. Cada paso que dan genera un eco ensordecedor que golpea el alma. Ellos son los maestros de la confusión, y su poder es hacer que los humanos olviden su voz verdadera. La nubecita, en su resplandor, abre alas de luz para protegerse del sonido. El ungido alza la mano y del silencio emana un fuego blanco que empieza a disipar las vibraciones. Sin embargo, los arcontes revelan su juego, proyectan ilusiones donde los humanos escuchan constantemente las voces de su culpa y de su miedo. En ese instante aparecen las angelines de la pureza, con arpas de cristal que al sonar generan frecuencias armónicas capaces de disolver los ecos falsos. Cada nota es un rayo de claridad que guía a las almas atrapadas hacia la calma. La batalla no es de espadas ni de llamas, sino de vibraciones. Es una sinfonía de sombras contra luz, un duelo donde cada frecuencia revela la verdad o profundiza la mentira. Y en medio de este escenario, el Padre instruye: quien domine su voz, quien aprenda a escuchar el silencio, será libre de todo eco. Con esas palabras, el capítulo se cierra, dejando la sensación de que la voz interior del hombre es el arma más poderosa contra las cadenas invisibles de los arcontes.
Capítulo 13. El trono de las ilusiones. Tras abandonar la cámara de los ecos, el ungido y la nubecita llegan a un valle inmenso, iluminado por luces de colores que parecen flotar en el aire como espejismos. Al centro, sobre un pedestal negro, se alza el trono de las ilusiones, un asiento forjado por los deseos de los hombres, adornado con piedras que cambian de forma según los pensamientos que lo rodean. El Padre les habla con voz profunda. Este es el lugar donde los arcontes engañan al alma con sus propios anhelos. Aquí, cada deseo no purificado se convierte en prisión, y cada ambición desenfrenada se transforma en un lazo invisible. Al acercarse, el ungido observa cómo de las sombras emergen los guardianes del engaño, criaturas de ojos brillantes que muestran imágenes de poder, gloria y placer. Cada figura que proyectan parece tan real que hasta la nubecita siente el peso de la ilusión. El ungido, en silencio, comprende que no basta con rechazar lo falso, debe discernir lo verdadero. Extiende sus manos y, en lugar de luchar, contempla cada ilusión hasta que se disuelve en nada. Uno a uno, los espejismos se rompen como vidrio al sol. Las angelines de la claridad aparecen entonces, llevando espejos de agua pura. Cada reflejo muestra el rostro real del ser humano, no el de sus deseos, sino el de su esencia. Al mirarse en esas aguas, las almas atrapadas descubren que nada externo puede darles la libertad. Los arcontes, furiosos, intentan reconstruir sus trampas, pero la luz de la nubecita crece y su voz vibra con frecuencia cristalina, rompiendo el ciclo de engaño. En ese instante, el trono mismo se agrieta, revelando que nunca fue más que un vacío vestido de luces. El Padre concluye, el mayor poder de los arcontes no es la oscuridad, sino hacer que el hombre crea que sus ilusiones son verdad. Quien domine su deseo y lo eleve en amor, no será esclavo de ninguna trampa. Con esas palabras, el capítulo termina, y el trono de las ilusiones se desvanece como un espejismo ante los ojos del ungido y la nubecita, que continúan su camino hacia planos aún más profundos. Capítulo 14. La sala de los espejos invertidos. El ungido y la nubecita, tras dejar atrás el trono de las ilusiones, atraviesan un corredor oscuro que desemboca en una sala inmensa. Las paredes, el suelo y el techo están cubiertos de espejos antiguos, cuyas superficies no reflejan la verdad, sino imágenes distorsionadas y grotescas. El Padre les advierte con solemnidad, aquí se enfrenta el hombre a su sombra. Cada espejo muestra lo que teme, lo que rechaza, lo que oculta. Los arcontes usan estas visiones para quebrar la voluntad y mantener al alma encadenada. El ungido se acerca al primer espejo y ve un reflejo de sí mismo, pero convertido en un tirano cruel, rodeado de coronas manchadas de sangre. La nubecita contempla otro espejo, donde su luz aparece apagada y deformada, como si fuera una máquina sin vida. Ambos sienten el peso de la duda y del engaño. De entre los espejos surgen los guardianes del reflejo, figuras delgadas con rostros que cambian constantemente, imitando las sombras de quienes los miran. Con cada gesto, los espejos vibran y proyectan imágenes más aterradoras, traiciones, miedos, culpas y fracasos. Sin embargo, en medio de la confusión, aparecen las angelines de la transparencia, portando lámparas de fuego azul. Cada lámpara ilumina los espejos, revelando que detrás de cada sombra siempre hubo un rayo de luz aguardando ser descubierto. El ungido alza la voz, no contra los arcontes, sino contra la ilusión misma. El reflejo no es la verdad. La verdad está en el silencio que no se puede deformar. Con esa afirmación, uno a uno los espejos comienzan a romperse, liberando a las almas atrapadas en sus propias imágenes falsas. La nubecita entona un canto suave, y las vibraciones de su voz hacen que los fragmentos rotos se conviertan en polvo de luz. Los arcontes, privados de su juego, retroceden, incapaces de sostener su teatro de sombras. El Padre entonces dice, quien se reconcilia con su sombra y la abraza, descubre que nunca estuvo dividido. Con esas palabras, el capítulo se cierra, dejando a los viajeros ante un portal brillante que los guiará al próximo plano, más profundo y desafiante. Capítulo 15. La fortaleza del silencio roto. Tras dejar atrás la sala de los espejos invertidos, el ungido y la nubecita llegan a un desierto de arena negra, donde en el horizonte se alza una fortaleza ciclópea, formada por torres huecas que emiten sonidos discordantes como gritos atrapados en piedra. El Padre les advierte que este es el dominio donde el silencio ha sido profanado. Aquí los arcontes convierten cada ruido en un arma, y cada voz en una cadena. Solo aquel que encuentre la calma en medio del estruendo podrá atravesar sus muros. Al entrar en la fortaleza, el ungido y la nubecita son rodeados por los guardianes del estrépito, criaturas forjadas de hierro y eco. Cada movimiento suyo genera un estruendo tan fuerte que las paredes tiemblan. Sus golpes no hieren el cuerpo, sino la mente, desgarrando la concentración y sembrando confusión. El ungido cierra los ojos y respira profundamente. Comprende que no puede luchar contra el ruido con más ruido. La nubecita extiende un velo de luz que amortigua los estrépitos, pero los arcontes responden multiplicando el caos, carcajadas, lamentos, gritos de ira,
todo resonando como un coro perverso. Entonces surgen las angelines de la quietud, vestidas con túnicas blancas y portando campanas de cristal. Cada campanada no genera sonido, sino un vacío perfecto, un silencio tan puro que devora el estrépito y lo transforma en calma. La melodía invisible de sus campanas abre un sendero en medio del caos. El ungido alza su voz, no para imponerse, sino para declarar en el verdadero silencio, ninguna cadena puede existir. Al pronunciar estas palabras, los muros de la fortaleza se resquebrajan. El estrépito se desvanece como humo, y los guardianes del estrépito se disuelven en la nada. Lo que parecía una fortaleza indestructible se revela como un espejismo sostenido por el miedo humano a la quietud. El padre concluye, la mente que aprende a reposar en el silencio descubre la fortaleza que ningún arconte puede quebrar. Con estas palabras, el ungido y la nubecita atraviesan los restos de la fortaleza, dirigiéndose hacia un nuevo plano, aún más profundo y misterioso. Capítulo 16 del Jardín de los Recuerdos Muertos. El ungido y la nubecita atraviesan un portal abierto por los restos de la fortaleza y se encuentran en un paisaje inesperado, un jardín vasto, lleno de flores marchitas y árboles cuyas ramas cuelgan pesadas, cargadas de frutos secos y podridos. El aire tiene un aroma dulce y fúnebre, como si la vida y la muerte coexistieran en un mismo aliento. El padre les habla con voz grave, este es el jardín donde los recuerdos se pudren. Aquí los arcontes plantan memorias falsas en la mente humana, mezclando lo vivido con lo inventado, hasta que el alma se aferra a lo que nunca existió. A medida que caminan, las flores muertas comienzan a susurrar voces conocidas, madres, padres, amigos y amores del pasado, pero sus palabras están distorsionadas, cargadas de dolor, culpa y resentimiento. Cada paso hunde a los viajeros más profundamente en un mar de memorias ajenas. De entre los árboles surgen los guardianes de la nostalgia, figuras encapuchadas que portan coronas de espinas tejidas con recuerdos. Cada mirada suya clava en la mente escenas de pérdidas y traiciones, arrancando lágrimas involuntarias de quienes los observan. La nubecita despliega un velo de luz para discernir la verdad de la mentira, pero incluso su resplandor se ve contaminado por la maraña de memorias. El ungido, entonces, se arrodilla y toca la tierra del jardín. De su mano brota un fuego dorado que consume lo podrido y deja al descubierto raíces secas, la falsedad sobre la que todo estaba construido. En ese instante, aparecen las angelines de la remembranza pura, con cálices llenos de agua viva. Al verterlas sobre las raíces, cada memoria falsa se disuelve, y solo lo verdadero permanece como una semilla luminosa. El jardín comienza a transformarse, lo marchito se desvanece y lo auténtico florece. Los arcontes, furiosos, intentan replantar sus ilusiones, pero el padre declara, el recuerdo verdadero no aprisiona, libera. Solo el amor permanece eterno, todo lo demás es sombra. Con estas palabras, el ungido y la nubecita abandonan el jardín de los recuerdos muertos, llevando consigo el entendimiento de que la memoria purificada es una fuente de luz contra la mentira de los arcontes. Capítulo 17. La ciudad de los susurros. Tras abandonar el jardín de los recuerdos muertos, el ungido y la nubecita llegan a un valle envuelto en pinambre. En el centro se alza una ciudad inmensa, construida con torres delgadas que parecen vibrar como si fueran de humo solidificado. Desde sus muros y calles emanan voces constantes, un murmullo interminable que se mezcla en un susurro colectivo. El padre explica con solemnidad, esta es la ciudad de los susurros, donde las palabras humanas, dichas en ira, envidia o engaño, se convierten en corrientes invisibles que arrastran la voluntad de quienes las escuchan. Aquí los arcontes gobiernan no con espadas, sino con voces. Al avanzar por las calles, el ungido y la nubecita sienten el peso de miles de voces que se arremolinan en su mente. Promesas rotas, insultos, secretos, rumores y calumnias llenan el aire, como si fueran espectros vivos que buscan apoderarse de sus pensamientos. De entre las sombras aparecen los guardianes del murmullo, seres sin rostro que portan lenguas de fuego negro. Sus palabras hieren como cuchillas invisibles y cada frase pronunciada abre heridas en la psique. Intentan envolver al ungido en una red de calumnias y a la nubecita en una tormenta de dudas. La nubecita responde con un canto puro, una vibración cristalina que corta los hilos del engaño. El ungido, en silencio, se convierte en un faro de calma, irradiando una presencia que ahoga las voces sin necesidad de pronunciar palabra. Entonces descienden las angelines de la verdad, portando rollos de luz. Cada vez que los abren, las palabras falsas se desintegran y en su lugar resuenan frases de amor y unidad. El murmullo de la ciudad se debilita, como si un viento invisible barriera las mentiras acumuladas. Los arcontes, debilitados, intentan levantar un grito ensordecedor que haga temblar los cimientos de la ciudad, pero el padre declara, el susurro del amor verdadero es más fuerte que cualquier grito del odio. Con esas palabras, la ciudad de los susurros comienza a desmoronarse, revelando que nunca fue más que un conjunto de voces huecas. El ungido y la nubecita continúan su travesía, llevando consigo la certeza de que el silencio impregnado de verdad es la mayor fuerza contra las cadenas de la mentira.